Bienvenidos al episodio número 11 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena y el día de hoy, un programa especial, me acompaña mi querido compañero, camarada, el doctor Pablo Vargas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto estar aquí ante La Polaca. A La Polaca, así es. La Polaca a La Polaca. Haciendo polaca en La Polaca. Antes de empezar y de hablar de este tema que nos ocupa el día de hoy, este libro prohibido, estábamos mencionando hace rato algunas peripecias, quiero decir algo rápidamente, muy rápidamente, mandarle un mensaje a mi querido amigo, a mi hermano Oscar Quintana, que está enfermo, no va a estar en circulación un mes, yo creo. Le mando un abrazo fraterno, él es mi camarada. Ahora que hemos estado analizando la historia de México, ahorita traía en mis manos este libro de Enrique Serna, que estamos hablando de Santana, que hemos hablado de la historia de la conquista de la Nueva España, ese libro de Bernal Díaz, en fin. Esta palabra de camarada, doctor, no sé, algunas veces algunos compañeros me decían, esa palabra de camarada es una palabra rusa. No es cierto. No. La palabra camarada, en el siglo XVI, siglo XV, cuando el ejército español estaba permanentemente en riesgo de morir, pues lo que hacían los soldados era formar cámaras para encargar a sus amigos, a sus mejores colaboradores, con los que habían establecido una relación muy cercana, se encomendaban la herencia, los bienes una vez que murieran, y formaban cámaras. Con el paso del tiempo la palabra se fue modificando y decían, mira, él pertenece a mi cámara, es mi cámara. Se cambia la palabra, se modifica y ya después es camarada. Entonces un camarada, nada que ver con lo ruso, nada que ver con los comunistas o con Deutschlanders, ¿no? No. Es una palabra puramente castellana, puramente del español, y hace referencia precisamente a esa gente a la que tú le encomendarías lo más preciado, que es tus bienes o alguna voluntad final, ¿no? Pues Oscar Quintana, que te mando un abrazo, mi estimado amigo, mi hermano, ojalá te recuperes pronto y regresemos a hacer La Polaca, porque al final hacemos Polaca por gusto, por amistad. Por eso estoy aquí, por eso estoy en La Polaca, y creo que usted también, doctor. Sí, totalmente, y saludos a Oscar también, que se reponga y pronto lo queremos aquí. Lo queremos aquí. Bien, pues ahora sí, entramos a la materia, este trabajo del buen amigo Alfredo Rivera Flores, que platicábamos. Este material fue objeto de toda una situación legal. Litigio jurídico que llevó el personaje que trata el libro, la Cosa Nostra. Se dedica a un grupo político que aún encabeza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que pues gracias al periodista hidalguense también, Miguel Ángel Granado Chapa, que escribe el prólogo, se da a conocer a nivel nacional, en el periodismo nacional, como un grupo político como la Cosa Nostra, o sea, haciendo referencia también a los capos de la mafia, y en ese sentido pues hay una identificación del grupo político del Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, con justamente estos elementos delincuenciales, sobre todo, ¿no? Entonces, sí. Difícil por dónde entrarle a este libro. Yo leyendo, por eso me atreví a traer este pequeño material. Santana escribe sus memorias y se la pasa diciendo una palabra que me llama mucho la atención. Dice, yo no soy el culpable de que se haya vendido la mitad del territorio. Me están culpando, ya tenía hasta demencia senil el pobre, ya habían vendido sus uniformes, le iba muy mal. Y dice, yo no soy el culpable. Me culpan de todo. Que si se perdió esto, que si se perdió aquello, que si se vendió acá. Yo no fui el culpable. Me culpan también de haberme hecho llamar Alteza Serenísima. Yo no me hice llamar así. Así me llamaban y así hacían desfiles en mi honor. Yo iniciaría el análisis de este texto partiendo de esa idea.
los mexicanos, porque parece que ese es como que nuestro gran error, personalizamos. Y sabiamente, dicen el pueblo sabio, sabiamente culpamos, ¿no? Santana es el culpable de nuestros males. Sosa Castellán es el culpable de nuestros males. Pero analizando el libro, nos damos cuenta que no es una persona la que está moviendo los hilos. Y en ningún lado es una sola persona la que son grupos de personas. En este caso, más que nada, estamos hablando de un grupo político, ¿no? Eminentemente arraigado en una institución educativa durante décadas, y obviamente no es una sola persona, es un grupo, una estructura, sobre todo a nivel institucional, como es la educativa, que va desde arriba hasta abajo. Entonces, no es una sola persona, pero sí hay responsabilidades muy claras, muy definidas en términos de las relaciones, las acciones, los programas, los proyectos. Entonces, no, pues el caso de Santana, pues es lo mismo, es responsable completamente de la venta del país y de todo lo que sucedió, ¿no? Porque no es solamente, pero es la cabeza también la que dirige, ¿no? Sí, sí hay responsabilidades muy claras y definidas. Aquí, en este caso que estamos hablando del libro, bueno, sobre todo del personaje, pues es responsable de lo que sucedía en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entonces, sí, pues no podemos eludir esa cuestión tan clara. Sí, lo dice, por ejemplo, retomando a Miguel Ángel Granados Chapa, él lo dice aquí, ¿no? No hay en el enfoque del autor, de Alfredo Rivera, nada personal. Estas páginas se refieren más bien al daño a la colectividad de los grupos, quienes privilegian los intereses particulares de los intereses generales. Por eso me parece difícil entrar en esta materia. Por eso a mí me llama mucho la atención Santana, porque él vive en una época, no existe la sociología todavía, se está formando. Las ciencias sociales están naciendo siglo XIX, principios, finales siglo XIX. Hay algo que Santana no logra entender, así como en este libro se está tratando de decir. Por ejemplo, yo que soy sociólogo, soy sociólogo porque acepto una premisa. ¿Cuál es? La conducta individual está determinada socialmente. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos decir que Sosa Castellán es un hombre brillante, astuto, que ha sabido apropiarse de todo. Podríamos decir algo de cierto, pero al mismo tiempo caer en un error. Yo pienso más bien que así como estos personajes de la historia, que ahora son satanizados, y bueno, en este caso está en la cárcel, es Sosa, ¿no? Son también producto de la sociedad. Son una construcción de la sociedad. Sí, forma parte de un contexto social, de un contexto político del Estado de Hidalgo, de un momento, cuando se escribe este libro es 2005, 2006, y tiene que ver también con época de cambio. 2006 fue una época de mucha movilización social, y de antemano, pues el libro también aparece en ese momento, ¿no? De que realmente había la posibilidad de 2006, inclusive aparece López Obrador, que también es otro personaje de la historia, pero bueno, pues está dentro de ese contexto, y el personaje al que cita el libro forma parte de toda una estructura, ¿no? Recuerdo, bueno, pues en ese momento la presencia del personaje era muy fuerte, era muy influyente en la estructura política del Estado de Hidalgo, de la política local, y es en ese contexto donde surge todo. La presencia individual de un grupo político se hace poderoso en la medida de que es aceptado a nivel de una estructura, de una entidad federativa, de la sociedad misma, ¿no? En términos generales, y ahí es donde aparece, pues, que son aceptados una serie de grupos políticos con las mismas características, que actúan representando gente que el mismo sistema político local lo acepta, lo permite,
y pues ahí está como producto, es un producto bien construido en ese momento sobre todo, ¿no? O sea, es representativo de una época, de un Sí. momento. Sí, yo por eso Y ahí primero... podemos decir que el 2006 es un parteaguas, porque llega hasta ahí y empieza otro momento político, ¿no? Entonces, Sí. inclusive, pues el mismo personaje va cambiando, ¿no? Del 2006 al 2018, 12 años, también hay ese cambio. Sí. ¿Sí? Y él mismo se está adaptando. O sea, en 12 años cambió su posición de ser un producto del sistema político local, pues cambia porque ve rápidamente que los cambios son muy rápidos, ¿no? Sí, por eso yo empiezo aquí destacando esta idea, ¿no? Sosa Castellán, como incluso nosotros, somos producto de la misma sociedad. Somos víctimas, digámoslo así, de nuestras circunstancias, del momento, de la coyuntura, y podría ser incluso hasta de cuestiones familiares, personales, como lo trata de narrar aquí Alfredo Rivera. Hasta ahí dejaría primero esa idea, ¿no? Después pasaría, bueno, un poco a hablar de Alfredo. Es, pues yo diría, una persona como nosotros, un académico, un investigador, una persona, pues que está dedicada a la universidad. No sé, ahora, ahí sí me quedé en la duda, pero lo dice aquí. Una persona que dice, intenté directamente desde las planillas estudiantiles, desde la Junta de Maestros, desde el Consejo Universitario, desde todas las reuniones de directores de la política universitaria, lo intenté, dice él, indirectamente desde las publicaciones internas, la prensa, la radio, la investigación social, la política partidista, lo he intentado siempre en millares de pláticas con estudiantes dentro y fuera de las aulas. No levantaré ahora el pendón de la inocencia, porque inocente no he sido. He querido siempre influir en el destino de la universidad. He querido hacerlo siempre para bien, para mejor. Es un profesor, un académico comprometido con la universidad, pero al final dice, será difícil explicar a las generaciones del futuro cómo es que un grupo de rufianes armados comandaron a los vándalos descerebrados y mandaron a su antojo en la máxima casa de estudios, cultura y educación del estado de Hidalgo. Reconoce que como académico, ha luchado por la democratización de la universidad, pero en ese intento fracasó. Quiere decir que efectivamente un grupo, de ahí el libro la Cosa Nostra, que hace referencia a la Cosa Nostra, la mafia siciliana, que funciona a través de familias. Una familia, estilo mafia siciliana, se apoderó de nuestra universidad, profesor. Sí, Alfredo, desde estudiante, después fue profesor también, fue inclusive directivo, conoce bien la universidad, conoce bien todo lo que ha sucedido desde décadas, ¿no? Entonces conoce lo que escribe, tiene información, platicó con estudiantes, con profesores. Es decir, todo lo que escribe, pues mucho fue de notas periodísticas también, ¿no? Así es. Entrevistas, o sea que realmente es un estudio completo de lo que sucedió y prácticamente pues tiene, digamos, ahora sí que tiene los pelos en la mano, ¿no? O sea, sí. Y pues es un escrito, bueno, pues bastante objetivo, se puede decir, porque tiene los hechos que narra, son hechos que sucedieron. Sí. No los inventa, son hechos que están en la prensa, que están en la historia local, ¿no? de la universidad. Y también pues, la cuestión, no solamente hacia el exterior, sino también al interior de la universidad. Así es. Lo que da mucha fuerza al trabajo. Mencionabas algo bien interesante, doctor. Que bueno, lo que tenemos como la Cosa Nostra es una estructura. Y aquí lo dice bien el buen Alfredo, que hay varios elementos que intervinieron para que se formara esta estructura. El primero fueron, digamos, el gobierno federal. Se acostumbraba desde el 40, 50, 60, 70, 80, y ahorita hasta los 90,
Y es más, creo que hasta la fecha, doctor, A todo. se acostumbra a que el presidente de la República es el que pone al gobernador. Y en ese tiempo, porque también la historia no es algo tan lineal, no es una historia de buenos y malos. La historia es algo muy complejo. El devenir histórico es algo más allá que tú eres de los buenos, yo soy de los malos y nos enfrentamos y no. Aquí algo importante, Juan Carlos, es que el contexto, justamente lo que hemos estado hablando, es que veníamos de un movimiento 68, movimiento estudiantil, donde el gobierno pues hace ruptura con la cuestión generacional, que son los jóvenes y los estudiantes. Sí. Y entonces lo que pasa en Hidalgo también pasa a nivel nacional, o sea que hay una ruptura generacional y la manera del gobierno local de tener relación con los jóvenes, con los estudiantes, es justamente la cooptación, la captura, el control estudiantil. Y eso se hace a través precisamente de agrupaciones, de organizaciones de control estudiantil. Y ahí es la clave. Aquí, digamos, recuerdo que hubo movilizaciones el 2 de octubre del 68, pero pues realmente posteriormente la manera de controlar, teníamos gobiernos autoritarios, ¿no? Sánchez Vite, después viene Jorge Rojo Lugo. Con Jorge Rojo Lugo empieza ya la relación con los estudiantes, Sí. y esa relación es de control. Mira, Cada gobernador dice, bueno, pues hay que controlar a los estudiantes. ¿Cómo lo haces? Pues dándoles dinero, controlando, cooptándolos, comprándolos, ¿verdad? Y ese ha sido el modo de muchas entidades federativas donde controlaron sobre todo las universidades, los tecnológicos, las normales, cooptando, controlando, teniendo formas, mecanismos de control. Y Hidalgo no se escapa. Lo que pasa es muy similar a lo que sucedió en la Universidad de Guadalajara. sí, Y tiene que es el ver precisamente referente. con el cambio de Luis Echeverría, que era pues totalmente tener el control estudiantil. Y ahí se genera la primera Federación de Estudiantes Universitarios, Sí. la FEG. Y ahí el prototipo de la UACH es la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sí, fíjate que a mí me llama la atención, me gusta mucho cómo Alfredo hace sus temporalidades. Y yo diría aquí, mira, y esto la gente sí lo tiene que saber porque a veces no se conoce. El PRI no es el mismo, no ha sido el mismo siempre, ¿eh? No. El PRI fue un partido revolucionario. El PRI nace, es el hijo de la Revolución Mexicana. Y tuvo grandes, extraordinarios exponentes. Uno de ellos, por ejemplo, Ruiz Cortines. El PRI, a ver, ¿por qué el PRI tenía tanta base social? Hablando, es más, todavía en el 68. ¿Por qué el PRI tenía tanta fuerza política? Porque el PRI te aseguraba educación. Entrabas a la SEP, entrabas a las universidades, el PRI te aseguraba trabajo como obrero. En el caso de Hidalgo, El caso del sistema político mexicano es precisamente un sistema corporativo. tenías DINA, SIDENA, carros de ferrocarril, incluso hasta empresas de automóviles. El PRI era un partido revolucionario. Ya quisiéramos el día de hoy tener un partido con esas iniciativas. IMSS, ISSSTE, Comisión Federal de Electricidad, la nacionalización ahí hay un tema de la industria eléctrica. No, claro, pero ahí hay un tema que tú dices, bueno, sí había programa social, pero ¿a qué costo? Bueno, ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo nacionalización de teléfono, de la banca, del petróleo. El campo recibía tractores fabricados en Siderúrgica Nacional. Era un sistema que crecía económicamente. Era un sistema que funcionaba. Era un sistema que daba chamba. Era un sistema revolucionario. Es más, ¿quién crea el sindicato nacional? Los sindicatos fuertes, la CTM. Nada más y nada menos que Vicente Lombardo Toledano, un comunista de cepa, fundador de partidos socialistas, partidos comunistas. Ese era el PRI. Entonces, los presidentes de la República, ¿a quiénes ponían? Ponían a un Rojo Gómez,
Ponían a gente, a ver, tú, por en caso de Hidalgo, tengo que poner a un gobernador que me asegure que funcione DINA, que me funcionen mis paraestatales. Había un sistema muy fuerte. El Estado, que esa es la gran crítica del llamado neoliberalismo, que a mí no me gusta esa palabra, porque es ambigua, pero era un Estado fuerte. Tienes que asegurar que el modelo de sustitución de importaciones funcione. El priismo era un partido revolucionario. En cuestión de relaciones, en cuestión de relaciones internacionales, ¿quiénes fueron los grandes defensores de los sandinistas, de los cubanos? No, pero también hay etapas, ¿no? No, pero por eso, sí. Hablando hasta el 68, como bien lo dices, hay una ruptura. Es más, el gobierno en el 68 asesina a sus cuadros, a esos cuadros que salen de la Universidad Nacional pidiendo democracia. Dicen, sí, el sistema está bien, pero necesita más democracia. ¿Qué hace Díaz Ordaz? Asesina a una clase política naciente que habría de tomar el poder. Pero, a pesar de todos los males, analiza el gobierno de Díaz Ordaz y te construyó el metro de la Ciudad de México y el crecimiento económico era bárbaro. Es más, pensemos en Echeverría, en López Portillo con el programa con el SAME, el Sistema Alimentario Mexicano, la autosuficiencia. El PRI era otra cosa. Pero era un sistema económico, social y político. Era un sistema, digamos, integral. Sí, sí. Y que llega a su fin en 1976, justamente el cambio generacional de la economía a nivel internacional. Yo diría que justamente ahí empiezan los cambios, ¿no? 68, 76, realmente hay un cambio significativo. A lo que voy yo. Y empieza la decadencia del PRI, como se le conocía. A eso voy precisamente. Ya no está generando los motores, los incentivos, las iniciativas que tenía en décadas anteriores. Exactamente a eso Todo voy. El crecimiento social llegó a su fin. Tienes un partido poderosísimo, revolucionario, con un apoyo popular apabullante, que era el PPS, por ejemplo, en ese tiempo. Nada. Que era el Frente Cardenista. No eran el PAN, no eran nada. El PRI se llevaba el famosísimo, de ahí el carro completo. 100%. Pero tampoco estaban permitidos los partidos. Estaban proscritos los partidos. Y aunque estuvieran permitidos, los hubieran avasallado. Sí, pero no había un sistema de apertura ni de democratización. Y a lo que voy es a esto, mira. En ese contexto nace una clase política en Hidalgo, que en el caso de la Universidad del Estado de Hidalgo, como bien lo dice Alfredo Rivera, mientras en el 68 tú tienes un movimiento estudiantil, socialista, comunista, anarquista, anarcosindicalista, trotskista, de jóvenes plurales, de jóvenes, nueva generación. En Hidalgo, no tanto era socialista, porque de eso lo atacaron, ¿no? En Hidalgo, porque justamente no lo que estamos eso. diciendo, no, lo que hay es los gobiernos locales empezaron a encontrar o generar mecanismos de control. A diferencia de cooptación, de captura de los movimientos estudiantiles. Así es. En el caso de Hidalgo, no tienes una juventud en la Universidad del Estado de Hidalgo. Sí había. Revolucionaria. Sí había. Pero se empieza a controlar. Por lo menos. Se empieza a controlar y a capturar y impedir realmente la expresión diversa, plural de los jóvenes. A través de esos mecanismos de control, pues ya todo se va generando. Y esa relación de la Federación de Estudiantes Universitarios lo mantiene el gobierno del Estado. Así es. Lo que dice aquí Alfredo, dice, lo que tienes, a diferencia del movimiento del 68, es jóvenes que lo que quieren es cierto segmento de los jóvenes que son capturados. Seguramente. No el resto de los jóvenes, los estudiantes pues están ahí, pero no tienen formas de expresión. Y dice, en el 68 hay tres fenómenos que ocurren en el 68. El primero, el asesinato de un estudiante de arquitectura. Jóvenes de la Universidad del Estado de Hidalgo
en la fiesta, en la parranda, asesinan a un estudiante de la UNAM, por cierto. Y son protegidos por el poder. La siguiente, la quema del Palacio Municipal de Tulancingo. ¿Quién la encabeza? Los estudiantes de la Universidad del Estado de Hidalgo. El tercero, el secuestro del delegado nacional del PRI. Todo esto por los estudiantes universitarios. Sí, hay una connivencia de los grupos de control estudiantil con el gobierno del Estado. O sea, hay una connivencia, de hecho lo dice Alfredo mismo, ¿no? Hay una connivencia. Así es. Una serie de complicidades que provienen desde el 76, del 75, ¿no? Cuando se da precisamente el golpe de Estado contra Otoniel Miranda. Es la clave. Así es. Porque ahí aparecen los estudiantes. ¿A quién movilizan para tomar el Palacio de Gobierno? A tomar la universidad, que eran grupos del gobierno anterior, de Sánchez Vite. La universidad estaba dirigida por Jesús Ángeles Contreras, que era del gobierno de Sánchez Vite. Cuando dan el golpe contra Otoniel Miranda, ¿quiénes son los que movilizan? A los estudiantes universitarios, pero por abajo, ¿sí? De manera subterránea. Y a partir de ahí, cuando llega Rojo Lugo, les da el cobijo y empieza a crecer la Federación de Estudiantes Universitarios. Y toman el modelo de la Federación de Universitarios de Guadalajara. Ese es el modelo que se tiene, ¿no? Un modelo porril, un modelo vandálico, armado inclusive. Pero recordemos que la Federación de Estudiantes de Guadalajara era mucho más amplia, no era totalmente capturada. Había grupos, como la universidad era muy grande, había grupos anarquistas, demócratas, inclusive algunos socialistas, en fin. Era mucho más amplio, ¿no? Y lo que hay en la Universidad de Hidalgo es precisamente un control sin ideología, sin política, apolítico, sin ideología, y eso es más fácil de controlar que lo que pasó en la Universidad de Guadalajara. No, y por supuesto, había estudiantes con ideología, claro, pero la dirigencia, aquí por ejemplo dice, recuerda Carlos Santillán Carmona, Flores Zúñiga, líder de la FEU, encaró a los huelguistas, en el caso del 68, que querían apoyar, y los calificó, pinches chamaquitos, ¿ustedes qué saben de huelga? Este movimiento se ha acabado y ahora mismo lo levantamos. Vamos a quitar las banderas. Y diciendo y haciendo, arrancó la rojinegra bandera. O sea, a lo que yo quería... Bueno, ya dijimos, ¿no? Los seres humanos, los hombres, las mujeres, porque hombres y mujeres, ya vivimos en otra etapa. Somos producto de la sociedad, somos producto de nuestras circunstancias, de las coyunturas, incluso lo que como Santana. Yo me ha encantado esta lectura porque su forma de ser, he visto programas de hay que analizar la psicología de Santana. No, analiza su contexto, cómo era Veracruz, porque él era veracruzano, cómo era Veracruz y tú vas a saber cómo fue Santana. Pero la psicología también es importante, porque uno actúa de acuerdo con conductas y comportamientos, y eso lo vemos en el personaje que estamos hablando. Sí. Hay un contexto, pero también hay una psicología de conducta, de comportamiento. Pero fíjate esto. No podemos quitar ese punto, ¿no? Claro, pero mira, a lo que voy es, ¿qué requería el gobierno en esa época? Simplemente controlar un jóvenes grupo de gentes dispuestos. No la juventud, un pequeño grupo. O sea, ese es el tema. Mira, ¿cómo se hace el control de la federación? Es un comité representando a las diferentes escuelas, que ahí se va generando una estructura que ya va bajando a todos los estudiantes, y toda una subcultura que va prevaleciendo generación tras generación. ¿Sí? Por eso, después de esa época, pues digamos 20 años, 25 años, pues la Universidad Autónoma de Hidalgo, los estudiantes no pueden expresarse, no tienen las libertades.
Yo estudié ahí, Yo te también. puedo decir Yo que la yo estudié ahí. maestría. Yo estudié ahí y conozco bien, o sea, cómo se maneja, fui profesor. Entonces, pues, Yo también. realmente ahí el tema es que ya hay una cultura, subcultura administrativa, académica, pero también de participación y de comportamiento Y es del por eso. profesorado, de los estudiantes, aunque es una institución plural, universal, como debe ser una universidad, la gente sabe que si grita o habla de más, pues va a ser presa de una represión, de una represalia. Sí, eso es el tema, ¿no? Porque eso se viene configurando, no es nuevo, ya tiene décadas, ¿no? Desafortunadamente hasta 3 décadas. Por eso Y ahí está el tema, ¿no? el contexto. Vivíamos un régimen que funcionaba, que daba empleo, que era revolucionario, y que con esa Pero en decadencia también. con esa justificación de que somos revolucionarios y el único camino es el nuestro, ¿no? De ahí la frase. Sí. La única Justificaban todo. Defiendan a los jóvenes, tienen que estar de nuestro lado. Les vamos a dar chamba, les vamos a dar esto, les vamos a dar aquello, les vamos a dar billetes. Pero de ahí pasó. Vamos a servirnos más cafecito. Bueno, ya nos servimos café. Saludcita, doctor. Aunque sea con cafecito, ¿ah? Bueno, yo nada más decía, vivíamos un priismo distinto al que conocemos ahora. Y la gente no se tiene que confundir. Era un priismo revolucionario que creó empresas, que creó el proyecto Sagún, que creó Luz y Fuerza, que creó la Comisión Federal, que creó Pemex, Fertimex, Telmex. Pero ahí fue un régimen Banca. político, más que un partido, fue un régimen político, el que proviene de la Revolución Mexicana. Un de partido de la Constitución Revolución Mexicana. Sí, constitución política que permite realmente generar un régimen político con un solo partido, el partido único. Y que no da lugar a una apertura de partidos, y eso está también y eso se va generando cuando empieza el PAN a reconocer al PAN porque requiere la presencia plural. el PAN en algún momento fue En los 40. el PAN con Pero empieza con muy Cárdenas, lentamente, ¿sí? con Cloutier. Fue un Son partido de 40 a de 70. oposición. Son Pero 30 bueno, años de digamos diferencia. que el PRI era un partido revolucionario. Y tenían hasta los años 40. No. Yo digo como régimen, como partido no, como régimen político sí. Yo es el diría- régimen político de la Revolución Mexicana. Yo diría, como bien lo dijo López Portillo, y lo dijo, soy el último presidente de la revolución. 76 y viene la caída. Y tú checa el gobierno de López Portillo, hizo algo que me llama mucho la atención. El SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, Pero también, logró Juan Carlos, la autosuficiencia Juan alimentaria. Carlos, fue el gobierno más corrupto. No. Que se tenga noticia. El inicio de una gran corrupción No. desmedida, la de López Portillo, la verdad. Temas, Mira. la devaluación del peso. La devaluación del peso Si es comparamos la impresionante. devaluación del peso, Pero viene, si viene- comparamos la deuda con la de deuda Salinas, pública, no, la deuda pública, no hay por eso- comparación. Porque, por ejemplo, a Echeverría le acusan de que la deuda... Ahora tenemos deudas. Cuando bien empieza feas. Ahora Miguel de la tenemos las Madrid, grandes no, deudas. cuando empieza Miguel de la Madrid, México estaba endeudado con 200 mil millones de pesos de ese momento. Entonces era una deuda enorme. Sí. Y esa proviene justamente del el último gobierno revolucionario. Pero mira, con el tema... Yo diría, no tanto es el partido, es el régimen político que llegó hasta a su fin en 1976. Y empieza posteriormente un periodo nuevo, empieza a hacer los cambios, la tecnocracia, Miguel de la Madrid. Fíjate, en este periodo que le toca a Sosa Castellán, Ahí es empieza. más, hablemos del PRI. Se construye después de Cárdenas. Ávila Camacho. Muy cuestionable. Sí, sí. Miguel Alemán. Ruiz Cortines. Pero Ruiz antes era Cortines, cuando no creo que haya habido mejor presidente que él, ¿eh? los antecedentes del PRI sí eran revolucionarios. Yo admiro a López Obrador. Sí. Y creo que es un gran presidente. Sí.
pero el mejor presidente fue Ruiz Cortines. No, Porque dice, hay ¿no? gente que dice, no ha habido mejor presidente. Claro que sí. Ruiz Cortines, para mí, el mejor presidente que ha tenido México, y López Obrador, ¿verdad? Ruiz Cortines, López Paseos, como le decían, Díaz Ordaz, Echeverría. Con Echeverría es donde tiene problemas Sosa Castellán, y los Rojo. Bueno, No, ahí surge. López Portillo. De ahí surgen, De ahí es el punto surge, de partida. pero hay un conflicto ya con el presidente de la República. Dicen, a ver, aquí en Hidalgo mandamos nosotros. Y para poder mandar, debes de tener fuerza. ¿De dónde la sacaron? De los universitarios. Sí, ahora, López Portillo. En ese momento, con López Portillo, hay una fractura. Tan es así que Cuauhtémoc Cárdenas se escinde del PRI. Sí, claro, es lo que estamos diciendo. Por eso te digo, el PRI La revolucionario decadencia del PRI empieza ahí, termina, 76. yo diría que en el 82. Pero es Desde el 82 sí, pero sí, justamente bueno, con López Portillo. Ahora, porque no supo manejar la sucesión. Con el pretexto de la revolución, de somos el partido de la revolución, el dedazo, las atrocidades, la siempre justificada acción. Y Sosa Castellán, porque yo cerraría con esa idea. En este libro se dice, bueno, es que Sosa Castellán fue muy hábil, fue muy inteligente, muy astuto. Pero al mismo tiempo en este libro se dice, para lo único bueno que servía era para dar moquetazos. Pues es que, y lo digo así como es, no es que Sosa Castellán haya sido el gran brillante, estratega, inteligente, es que siempre fue apadrinado por el poder. Es que, bueno, no fue líder de un sindicato de burócratas, ni siquiera lo era, ni siquiera era funcionario. Ni trabajaba ahí. Ni trabajaba ahí. Pues así hasta yo, dicen. No, sí. Lo que pasa es lo que estamos diciendo, que fue un hombre que vivió sus circunstancias, tiene que ver un contexto político, un sistema político local que lo acepta, y precisamente por eso él juega un papel. Él es utilizado en ese contexto. ¿Para qué sirve a la universidad? ¿Por qué le dejan tantas décadas el control de la universidad? Muchos gobernadores lo pelearon, le quisieron quitar la universidad. Pero justamente por el sistema local jugó un papel, un rol político, que era el de control del estudiantado. El PRI y el sistema local decían, bueno, que siga Sosa mientras controle a los universitarios, mientras tenga el control de la institución. Por eso jugó un papel. No solamente se debe de hablar de un rol individual, personal, en fin, que cualquiera hubiera utilizado, pero Sosa realmente jugó un rol político en ese momento, que duró 3 décadas, y todavía sigue. Aún estando en la cárcel, el mismo sistema de control existe en la institución. ¿Por qué? Porque los estudiantes ni los profesores pueden ir más allá. En cualquier universidad encontramos una dinámica mucho más abierta, de protesta, de movilización, de ideas, en fin, lo que es una universidad, y aquí no lo encontramos. ¿Sí? Yo fui profesor, fui estudiante. Yo también. Sí, en ese sentido, el papel que jugó Gerardo y su estructura política, la Cosa Nostra, fue utilizada por el control político local que sirvió al sistema priista en decadencia. Fíjate, ese es el rol. Sí. Aquí decía Alfredo, dice, yo no tengo nada personal contra Sosa Castellán. Y lo dice, me reúno con él, platicamos de política. Porque, por ejemplo, yo también me he reunido con Sosa, ¿no? He platicado de política, hasta le he obsequiado un libro. El del partido. El partido que queremos, ¿no? Espero que ya lo haya leído mi amigo. Sí, igual que Alfredo Rivera, aquí lo dice, no es personal. Porque muchos amigos luego lo toman personal ahora que estamos en la política, se confunden
y piensan que esta es una cuestión personal. Para nada. Esto no es personal. Yo puedo platicar. Aunque nos golpeen y te peguen, eso no es personal. No es personal, ¿eh? No, y yo tengo varios amigos que en las redes, híjole, en Se serio, apasionan. se La política es de apasionan. pasiones. Yo les digo aquí, yo diría aquí, no somos enemigos, ¿No? somos mexicanos. Lo que queremos es, al menos un servidor, y yo creo que tú también, lo que queremos es un México mejor, más justo, más democrático, con el partido que sea. Ahora me preocupa mucho, porque yo veía, leyendo este texto, ¿sabes cuántos diputados tuvo Gerardo Sosa Castellán en sus mejores tiempos? Y tiende. No, pero en sus mejores tiempos de la época priista, ¿sabes cuántos tuvo? Dos. Más que cualquier grupo político. Y yo te pregunto, ¿cuántos tiene hoy? En la era de la Cuarta Transformación. Tiene más. Tiene muchos más. Le pidieron a Rojo, en el momento de más fuerza de la Sosa Nostra. Rosell de la Lama es el que los puso en la cima. Bueno, a Rosell le pidieron, ¿sabes cuántas presidencias municipales le pidieron? 14, así dice. Sí. ¿Sabes cuántas le dieron? 6. No, ¿Cuántas candidaturas le dieron a la Sosa Nostra en la era de la Cuarta Transformación? Sí, en cambio, yo creo que justamente en honor a este libro y a Alfredo Rivera, yo terminaría diciendo que hace falta democratizar, que la institución del alma mater del Estado de Hidalgo, de los universitarios hidalguenses, tenga que entrar en un camino también de transición y de apertura, de democratización, precisamente porque ya lo merece Hidalgo, lo merecen los universitarios, y que cambie las estructuras de la universidad. Yo creo que es una deuda, es una asignatura pendiente para los hidalguenses. Yo terminaría diciendo que pues ya le toca también a los universitarios hacer un cambio interno de esta institución. Sí. Pues yo cerraría porque si ya nos aventamos el tiempo. Hablando un poco, citando un poco otra vez a Alfredo de Rivera en estas últimas páginas. Estamos hablando de 2005. Y dice que Gerardo sigue teniendo todo el control de la universidad. No es noticia. Que Alejandro Rosas, que es mi amigo, también le mando un saludo a Alejandro Rosas. Ya está en la oposición. No resultó de su peso, tampoco. Que Osorio Chong deberá moverse con mucho cuidado es evidente. Que Martín Juazo conoce sus terrenos, ni hablar. Que la federación maneja sin control mucho dinero, es sabido. Que la rectoría no dice esta boca es mía, es lo de siempre. Que el interés político y el poder económico van por la próxima dirigencia feauista es claro, y será difícil que los paren. Y que todo este asunto no es más que otro eslabón para el soñado, fíjate, 2005. Y él lo dice siendo militante del PRD en aquel entonces. No tengo problema, no es personal, lo respeto, pero jamás apoyaré a Gerardo Sosa Castellán. Muy bien. Y eso es lo que hemos dicho y finalizamos diciendo que los universitarios deben retomar su institución y hacer la suya, sí, para ser una institución pues realmente universal y de calidad. Yo también ya cerrando porque cerramos y cerramos. Y yo diría, mira la universidad. ¿Cuántos profesores hay en la universidad? Miles ya. ¡Miles! Unos 4,000. ¿Cuántos estudiantes hay? Subordinados, supeditados a la Sosa Nostra. Los he visto. No todos los estudiantes, tampoco podemos echarlo todos en el mismo costal. No lo que hay todos. es, lo que lo hemos dicho, es Pero una estructura. la pregunta es, una estructura y el resto de estudiantes no pueden expresarse. Sin generalizar. Pero ¿cómo es posible que miles contra una familia pierdan la batalla? Ve tú hoy al Congreso del Estado y ahí hay un Sosa atendiendo los asuntos municipales, ¿no? Sí, claro. Sí. ¡Qué barbaridad! No, hay varios.
¡Qué barbaridad! Y si yo alguna vez apoyé o creí que por ahí iba la línea, me retracto. Pero bueno, es de sabios corregir, pero tampoco es personal. Esto es la lucha por el poder, y en la lucha por el poder caen buenos y malos. Doctor, es un verdadero placer estar contigo. Le mando un saludo fraterno a Óscar Quintana. Ojalá te recuperes, hermano del alma, Óscar. Seguiremos en la polaca, porque la polaca la hacemos por gusto. Muchas gracias. Doctor, siempre Saludos será a Óscar. bienvenido. Saludos